compañeros y maestros. Mi nombre es Hugo Alberto Centeno Trinidad, soy alumno de la carrera de Ingeniería Civil. En este momento le voy a exponer unos puntos sobre la materia de hidrología superficial. Los puntos de los cuales voy a hablar son evaporación, evapotranspiración, medición de la evaporación y uso consultivo. El primer punto del que le voy a hablar es la evaporación. ¿Qué es la evaporación? Hay muchos puntos que hablan sobre evaporación. En este momento le voy a hablar sobre la evaporación de la tierra. ¿Qué pasa con la evaporación de la tierra? Es el cambio de un estado líquido a un estado gaseoso. Por ejemplo, cuando la tierra se encuentra demasiado caliente y de repente se aproxima una llovizna y cae a la superficie terrestre, ¿qué es lo que pasa? Luego podemos apreciar que sale humo de la tierra. Entonces ese humo de la tierra es lo que nosotros vemos y es conocido como evaporación. Bueno, la evaporación también suele darse en ríos, en lagos, lagunas, inclusive también se puede dar en el mar. En las mañanas podemos apreciar, si nosotros vamos en la mañana, por ejemplo, a uno de esos lugares ya mencionados, el agua está caliente. ¿Por qué? Porque pues el centro de la tierra y la tierra siempre están calientes. Entonces nosotros podemos apreciar en el espejo del agua, nosotros vamos a apreciar de que sale un vaporcito, un vapor, y eso es una evaporación. Por ejemplo, no nos vamos a ir tan lejos. Si nosotros ponemos un recipiente de metal, lo ponemos a calentar en nuestras estufas y de repente le ponemos agua en lugar de aceite, cuando nosotros le ponemos agua y el recipiente está muy caliente, pues ¿qué es lo que va a pasar? Se va a disparar una evaporación muy grande. También otro ejemplo son los radiadores de los automóviles. Cuando el motor del automóvil está demasiado caliente y empieza a calentarse el motor por algún motivo, de algún problema que tenga nuestro vehículo, si nosotros observamos el tanquecito del automóvil, está hirviendo el agua. Y en el depósito del agua, si nosotros llegáramos a destapar el paso del agua, pues hay que tener mucho cuidado, porque como tiene mucha presión y sale el vapor caliente, inclusive ese vapor hasta te llega a quemar. Esos son unos ejemplos de evaporación. En la actualidad es muy importante conocer un poquito sobre lo que es la evaporación. Yo en lo personal estuve investigando qué es evaporación. No hay mucha información. Visité como 2 o 3 páginas en internet. Consulté un libro, pero pues desafortunadamente no hay una gran información que nosotros nos pueda ayudar para pues extendernos más, hablar más del tema. Y lo poco que nosotros investigamos, lo poco que nosotros sabemos de evaporación, pues es porque en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido, lo hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro punto de evaporación son los techos de las casas, las losas. Por ejemplo, cuando llueve y una losa no está suficientemente plana o no tiene un desnivel de agua pluvial y hay encharcamientos de agua, pues el agua se queda ahí y si no la escurrimos, pues el agua se va a ir evaporando. Cada día se va haciendo menos la laguna de agua que ya se formó en el techo. ¿Por qué? Porque con los rayos del sol calienta el agua y la va evaporando. Eso es lo que dice, se va evaporando por sí sola, se va disminuyendo cada día más el agua.
¿Por qué se va disminuyendo? Porque hay una evaporización. Ese es uno de los puntos de vaporización. Pues, ¿qué más podríamos hablar de vaporización? Como la materia nos dice, hidrología superficial. Nosotros estamos hablando de una superficie terrestre como esta, como la que podemos apreciar aquí en la imagen. Todo esto es superficial, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí cuando llueve, aquí es una zona donde llueve demasiado. Ahora sí el sol calienta muchísimo. Pues por ejemplo, ahorita si llegara a llover, el pavimento de la carretera que podemos apreciar allá, como está muy caliente, como ya le pegó el sol todo el día y de repente le ponemos, por ejemplo, si yo voy ahorita y le pongo un poco de agua, pues va a salir humito, va a salir humo y eso pues evaporización. Por ejemplo, la lámina de esta casa tiene lámina. Esta casa ya le pegó el sol todo el día. También, si llegáramos a echarle un poquito de agua, entonces va a salir humito, como si estuviera quemando, pero en realidad no se está quemando. Es la evaporización. Es el estado líquido a gaseoso. Por eso lo dice todo, estado líquido a gaseoso. Otro punto de vaporización, por ejemplo, en este caso, es importante para la carrera de Ingeniería Civil saber un poquito de lo que es evaporización. ¿Por qué? Porque pues nosotros nos encontramos en un lugar donde vamos a construir, donde vamos a levantar casas, vamos a levantar edificios. Necesitamos conocer bien el terreno, cómo está formado. Entonces, si llegábamos a encontrarnos un terreno muy blando o un terreno muy seco, por ejemplo, que le voy a hablar más adelante, que eso ya viene siendo evapotranspiración, que es la falta de humedad. Es todo lo contrario, es diferente, ¿no? Entonces, en este momento, un poquito más adelante, le vamos a estar hablando de ese punto. Bueno, como conclusión de este primer punto de evaporización, pues como todos conocemos, ponemos una olla a hervir, ponemos agua a calentar en nuestra estufa de la casa. Por ejemplo, cuando el agua ya llega a un punto que va a hervir, el agua hierve a los 100 grados centígrados. Entonces, cuando el agua ya está hirviendo a su máximo, el agua empieza a verse como que echa humo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el agua ya se está evaporizando. Entonces nos damos cuenta de que ya el agua empieza a brotar unas burbujitas que ya nos están indicando que el agua está en su máximo hervor. Entonces ahí empiezan a hervir el agua y se empieza a llevar a cabo la evaporización, ¿no? Como segundo punto, bueno, ahorita vamos a cambiar un poquito ya el tema. Ahorita vamos a hablar sobre la evapotranspiración. Ya como le había mencionado hace rato, la evapotranspiración es todo lo contrario, la retención de agua. Por ejemplo, en el caso de nosotros los seres humanos, nosotros por ejemplo cuando evapotranspiramos, nosotros lo conocemos también como sudor, ¿no? En el caso de los seres humanos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tus poros se abren, empieza a salir mucha agua, empieza tu cuerpo a soltar agua. ¿Por qué? Porque ya es salida de agua que nosotros no necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en la hidrología superficial, ¿qué es la evapotranspiración? Si nosotros nos vamos hacia el norte del país, podemos encontrar al estado de Sonora, que el estado de Sonora es uno de los estados que tiene la gran cantidad de sequía. Podemos encontrar grandes desiertos. Entonces, cuando nosotros vemos la tierra allá en Sonora o en el desierto o inclusive en partes del río que alguna vez tuvieron agua pero que ya se secaron por X o por Y, entonces podemos ver nosotros la tierra que está agrietada.
no sé, observamos la tierra que está agrietada. ¿Y por qué está agrietada? Porque le hace falta humedad. Le hace falta humedad. ¿Qué es lo que pasa cuando, si en un momento llega a llover? Si llueve mucho, ¿qué es lo que pasa? La tierra está recibiendo líquido, está absorbiendo el líquido. Entonces, si nosotros llegamos a ese lugar donde la tierra ya está quebrada y la tocamos, entonces la tierra está muy blanda y la podemos nosotros unir otra vez. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Cuando venga el sol le va a pegar tan fuerte otra vez a esa tierra, porque ya el agua ya la absorbió, ya el agua se fue por absorción, ya es pérdida de agua, ya no tenemos agua en la tierra. Entonces, nuevamente, vamos a tender a ver otra vez esa resequedad que hay en la tierra. ¿Por qué vamos a ver esa resequedad? Porque por la falta de líquido, por la falta de líquido del agua, ya a eso nosotros le conocemos como evapotranspiración. Este punto es muy importante en la vida diaria, como nosotros estamos estudiando o estamos a punto de finalizar la carrera de ingeniería civil. Pues es importante cuando nosotros vamos a construir en nuestra área, es muy importante tener en cuenta qué tipo de terreno nosotros vamos a conocer. Entonces, es importante tener en cuenta qué tipo. Estamos hablando de la evapotranspiración, que es la falta de líquido, ¿no? Como hace un momento yo le estaba explicando que la tierra la podemos observar que le falta humedad a veces, porque pues ahora sí que tenemos lugares donde, bueno, la evapotranspiración es un punto muy importante, como le estaba yo mencionando hace un momento. Es importante en la carrera de ingeniería civil. Nosotros vamos a tender a saber o a investigar un tantito sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros vamos a levantar una edificación, donde vamos a empezar a construir una casa, etcétera, ¿no? Entonces es importante saber si a la tierra le hace falta el líquido, si la tierra evapotranspira, o pues vamos a ver si es un lugar apto para la construcción. Entonces es un punto muy importante la evapotranspiración. Otro ejemplo de evapotranspiración, por ejemplo, aparte de la hidrología superficial, que es una materia que estudia todo eso, estudia la infiltración, estudia los escurrimientos, estudia absolutamente todo. Entonces es una materia muy atractiva para nosotros en la vida diaria, para nosotros los ingenieros. Es de suma importancia saber ese tipo de datos que nos regala esta materia. Entonces, venga la redundancia, es de máxima importancia tener en cuenta cuando un suelo está demasiado reseco, cuando le hace falta agua, cuando nosotros pues no podemos ponerle demasiada humedad. La evapotranspiración es el segundo punto de la carrera, de la exposición que estamos haciendo en este momento, de lo que nosotros estamos hablando. Es, como les repetí hace un momento, también buscamos información en internet. Hubieron unos sitios de internet que busqué la información sobre la hidrología superficial. Lamentablemente también no contamos con mucha información, pero lo poco que logramos nosotros recabar, lo poco que encontramos, pues aquí estamos haciendo este pequeño video para la materia de hidrología superficial. Entonces, pues estamos poniendo todo el empeño de nuestra parte porque hacer este video pues lo más claro que se pueda, con la poca o mucha información que nosotros tengamos. Bueno, el segundo punto que estamos hablando, que es la evapotranspiración.
como le estamos diciendo, es la falta de humedad, la falta de humedad en la tierra. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, el estado de Quintana Roo es un lugar que es muy pedregoso, existen muchas piedras, hay mucha filtración de agua, el agua no la retenemos muy rápido. Por ejemplo, en el estado de aquí de Tabasco, también me encuentro aquí en el estado de Tabasco, esto es Tabasco, entonces aquí el agua, la tierra, pues también infiltra, más lento, pero sí infiltra la tierra negra absorbe mucho la humedad. Por ejemplo, aquí cuando llueve demasiado, pues no hay encharcamiento de agua, el agua va escurriendo, el agua se va viendo por toda esta superficie de la tierra negra, que es muy buena fuente para absorción de agua. Este punto del cual estamos hablando en este momento es importante en la vida diaria para todos nosotros. Por ejemplo, los manglares en el estado de Quintana Roo son uno de los lugares que absorben el agua. Entonces, hay en la parte alta de la tierra, como hay mucha vegetación alrededor, entonces tiende a jalar todo el agua, entonces se va quedando con muy poca humedad nuestra evapotranspiración. Hace un momento yo les había mencionado que la evapotranspiración también, por ejemplo, nosotros los humanos, pues es similar al de la Tierra. En conclusión de este segundo punto del cual yo ya le estoy hablando, que ya casi ya termino, es muy importante, hay que tenerlo en cuenta siempre en la vida diaria, que es de suma importancia saber, porque muchas veces nosotros los ingenieros no sabemos, porque no nos metemos a estudiar a fondo estos puntos de la Tierra, no sabemos el agua, cómo circula el agua, en un terreno no construido no sabemos si el agua si el terreno es una buena fuente de absorción, no lo sabemos hasta que nosotros le hacemos una prueba. Entonces es importante conocer un poquito más de estos puntos, ¿no? Ahorita le vamos a hablar de otro puntito, ya que son importantes en la vida diaria. Entonces ahorita vamos a hablar de este siguiente punto. Bueno, ya hablamos hace un momento de la evaporización, luego el segundo punto fue evapotranspiración y ahorita vamos a hablar sobre la medición de evaporación. ¿Cómo medimos la evaporación? Ni yo mismo sé cómo medimos la evaporización. Estuve investigando en internet también cómo medimos la evaporización. La evaporización la vamos a medir en un aparato milimétrico que nos va, por ejemplo, hace un momento les mencioné de que poníamos a servir o a calentar agua y cuando suelta el vaporcito, el humo, hay un aparato que lo está midiendo en milímetros, pero medimos el calentamiento del vapor, así como nosotros podemos medir la vaporización. Existen aparatos en el laboratorio que se dedican a hacer todo ese tipo de pruebas. Nosotros desafortunadamente en la vida no tenemos ese tipo de herramientas para poder llevar a cabo la medición de una evaporización. Pero si nosotros nos acercamos a un laboratorio, pues ahí vamos a encontrar las herramientas necesarias para poder medir la evaporización. La evaporización, ¿cómo medimos aparte de tener esas herramientas? Pues prácticamente es la única forma de medir la evaporización. O también nosotros, por ejemplo, en casa queremos medir la evaporización. Cuando quisiéramos hacer alguna prueba nosotros de medir la evaporización, pues tenemos que tener nosotros un medidor de calor de rayo láser, como lo que utilizan los cocineros para ver si la comida está bien caliente, que le meten ahí el medidor de calor y ya les da la temperatura. Entonces ahí podríamos nosotros pues medir un poco, ¿no? Eso.
ahora sí que es un hechizo casero, ¿no? Donde podríamos hervir agua y cuando suelte el humito al agua, entonces nosotros vamos a tirar el rayo láser para poder medir esa temperatura que va soltando el calor del agua. Así es una de las formas de las cuales nosotros podemos medir la evaporización del agua. No hay otra forma. Es importante tener en cuenta todo este tipo de puntos, porque más a futuro, por ejemplo, si nosotros queremos ser químicos o podemos hacer, no sé, dedicarnos al uso del suelo, o si nos queremos especializar en lo que es la hidrología de la tierra, si queremos estudiar todo eso, entonces pues sí necesitaríamos tener más a fondo y de presa. En este momento estamos hablando del uso de la evaporización, como la medición de la evaporización. Entonces ya hablamos del punto de evaporización, evapotranspiración, y ahorita estamos hablando sobre cómo medimos la vaporización. No existe una gran información en internet de cómo vamos a medir una evaporización. No la existe, son 2 o 3 parrafitos solamente lo que te da internet o lo que uno investiga, porque en realidad solamente te dicen, no, pues la evaporización, la medición de la evaporización se mide con un aparato en milímetros y ya, es todo lo que te dice. No hay más información, no hay más de dónde saber. Entonces, pues desafortunadamente no tenemos mucha información sobre ese tema, ¿no? De medición de vaporización. Entonces, ahora sí que les repito, es de suma importancia saber lo que es evaporización, evapotranspiración, y ahorita es la medición de la evaporización. En este momento vamos a hablar sobre el cuarto y último punto, que se llama uso consultivo. ¿Qué es el uso consultivo? Bueno, de eso también hay poca información, de las cuales se las voy a dar en este momento. El uso consultivo del cual les voy a hablar ahorita dice que el agua cuando se extrae de un punto no se regresa de la misma forma. Por ejemplo, si yo agarro un balde de agua y lo echo en otro balde, posteriormente agarro ese balde, esa misma agua, y la regreso así como la pasé por primera vez, dice que ese uso consultivo no se puede hacer así. Si habláramos del uso no consultivo, entonces probablemente sí se podría hacer así, pero en este caso estamos hablando del uso consultivo, que no podemos, que cuando nosotros tomamos agua de un punto no la podemos regresar de la misma manera, pero como si nosotros podemos hacer que esa agua regrese otra vez por medio de la evaporización, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los mares, cuando se evapora el agua, y les mencioné hace un momento que el agua sube y se forman grandes cantidades de nube, pues el agua se está evaporando, se está yendo hacia el cielo, se están formando grandes cantidades de nubes. Bueno, que ahorita no tenemos muchas nubes, pero se están formando cantidades de nubes. ¿Y cómo esa agua va a regresar otra vez al mismo lugar? Pues por el ciclo del agua, ¿no? Fácilmente, por un ciclo del agua, se evapora. ¿Cómo cae el agua? Pues va a caer en forma de llovizna, lluvia, aguacero o tromba, o como nosotros más lo conocemos, como vaya a caer el agua, pero de esa forma va a regresar el agua otra vez al mismo sitio. De esa forma es como regresa el agua. Ese es el uso consultivo. El uso no consultivo es, como les mencioné hace rato, es como si nosotros agarráramos el balde, lo vaciáramos, lo pasáramos de un lado a otro. Entonces pues ahí no tiene chiste. Por eso nosotros no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro ese último punto.
también no existe una gran información, pero pues ahora sí que hay una pequeña explicación un poquito más amplia, ¿no? de las otras, del punto anterior, que fue la medición de la vaporización, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro este último punto, el uso consultivo, que donde agarramos agua no la podemos volver a dejar en el mismo sitio, sino va a regresar, pero de otra forma. De otra forma va a regresar el agua al mismo lugar. Por el medio del ciclo del agua. Se tiene que aplicar el ciclo del agua en ese momento. Bueno, ya hablamos de los 4 puntos que teníamos pendiente hablar. Entonces, lo único que me resta ahorita es hacerle una pequeña conclusión de todos los puntos hablados. Como pueden recordar, la evaporización del agua, pues es una evaporización que se va cuando vertimos agua caliente o agua fría a un balde caliente y sale el humito, que es la evaporización. La evapotranspiración, pues es falta de líquido. Cuando la tierra está muy reseca, cuando la tierra no recibe agua de llovizna, pues el agua está quebradiza, el agua no está recibiendo nada de líquido gaseoso, entonces pues es evapotranspiración, ¿no? Este es el ejemplo del cuerpo humano. Cuando nosotros corremos, cuando hacemos ejercicio, nosotros muchas veces decimos transpiramos. ¿Por qué? Porque estamos sacando todo ese líquido de nuestro cuerpo, lo estamos sacando por medio de nuestros poros, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo podemos sacar. Si nos tomamos 1 litro de agua, pues no lo podemos sacar por la boca. Y eso sería como un uso consultivo, ¿no? Es similar, es un ejemplo de uso consultivo. Si nosotros sacamos el agua, si la metemos por la boca, pues no la vamos a poder volver a sacar por la boca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La vamos a sacar por nuestros poros. Eso es la evapotranspiración. Y el otro punto es la medición de la evaporación. Que la medición de la evaporación, pues como podemos saber, pues vamos a un laboratorio, tenemos las herramientas necesarias y podemos ahí hacer la prueba de medición de la vaporización. Y pues el último punto ¿cuál es? Es el uso consultivo, ¿no? El uso consultivo, pues como ya le expliqué hace un momentito, es el agua que vamos a tomar, pero que no la vamos a regresar como tal, como la tomamos, sino va a regresar el agua por medio de un ciclo. Por medio de un ciclo de agua va a regresar esa agua, ¿no? Entonces, esos son los puntos que estamos hablando en este momento. ¿Sí? Ya estamos en la recta final de nuestro pequeño video de más o menos 31 minutos. Este video no fue editado, ha sido pausado pero no editado. Entonces, pues ahora sí que ya no tenemos más que decir sobre estos puntos. Espero que pues haya quedado un poco claro sobre mi explicación de evaporización, evapotranspiración, medición de la evaporización y uso consultivo, que ya hasta de memoria ya me lo sé, ¿no? Entonces espero que le haya quedado un poco claro, ¿no? Les recuerdo que mi nombre es Hugo Alberto Centeno Trinidad. Soy estudiante de la carrera de Ingeniero Civil y esta materia en la cual estoy llevando en este momento se llama Hidrología Superficial, que es una materia muy importante para la vida de un ingeniero. Es una materia que prácticamente es el estudio, como lo dice, el estudio de la superficie terrestre, ¿no? Entonces es de suma importancia conocer un poquito más sobre esta materia y estudiarla a fondo, más que nada, ¿no?
estudiarla, ya que pues ahora sí que en la vida diaria de un ingeniero nos va a beneficiar pues a nosotros los ingenieros, ¿no? Entonces pues quedo a sus órdenes, quedo a disposición, profesor. Espero que sea pues de su agrado este video, mi explicación, que ahora sí que nos esforzamos un poco para poder realizarlo, y pues estudiamos un poquito sobre los puntos de los cuales ya no hay mucha información, pero por la poca información que nosotros logramos sacar, pues aquí la estamos plasmando en este momento. Bueno, pues de esta forma yo me estoy despidiendo de este video, y pues muchas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Hugo Alberto Centeno Trinidad, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, y muchas gracias por este video. De antemano le agradezco y quedo a sus órdenes.